este Evangelio. Hoy día vamos a seguir el estudio del Evangelio de Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Dice la Escritura, según la versión Reina Valera 1960. Lleva por título Una aldea samaritana rechaza a Jesús. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. La Escritura nos habla a través del evangelista Lucas, que nos ha ido relatando diversos sucesos previos a este viaje a Jerusalén. Han visto los discípulos que bajo el poder y la autoridad de Dios, que el mismo Jesús los envió a hacer milagros, a sanar enfermedades por diversas aldeas. Y han visto que a través de sus propias manos pueden lograr que personas sean sanadas. También han visto que el Señor se transfiguró en el monte. Han visto luego que un endemoniado que no podía ser liberado, el Señor reprendió al demonio y quedó libre. El Señor le ha dicho que el que quiera ser el mayor de todos debe ser el que sirve. Y Juan ha cometido un par de errores. El apóstol del amor nos ha demostrado que es un ser humano igual que nosotros. Y esta historia trata de tres personajes. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo, y tenemos a Jacobo y Juan, estos dos hermanos, hijos de Zebedeo y de Salomé. Y tenemos un diálogo que se produce y que es una gran enseñanza para nuestra vida. Dice que cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Nosotros sabemos que el nuestro Señor Jesucristo no llegó a este mundo por coincidencia, no fue un suceso de última hora, sino que fue un plan del Evangelio eterno de Dios. Este Dios que nos llamó desde el vientre de nuestra madre, que nos escogió, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Cuestiones que no podemos mucho comprender, pero la reconocemos porque aparece ahí en la palabra de Dios. Y dice que el Señor sabía cuál era su tiempo, sabía cuál era la obra que había venido a hacer. No es que Dios vino a este mundo para probar si podía hacer la obra. Dios se vino a sacrificar, se humilló a sí mismo y venía claramente a hacer la obra, pues nadie más podía hacerlo. Él se propuso salvarnos y aunque las condiciones fueran adversas, independiente de cómo le tratasen, independiente de si creyesen o no creyesen, el Señor iba a hacer la obra. Iba a llegar el tiempo necesario en donde se iban a cumplir las Escrituras. El Señor sabía eso. Él no andaba por el mundo de aquí para allá tratando de averiguar lo que iba a pasar con él. Él sabía, conocía su tiempo. El Dios de los cielos también conoce el tiempo de cada uno de nosotros. Conoce que este es tu tiempo para servir al Señor. No por
mera casualidad hoy día estás escuchando esto. Es tu tiempo también. Es el tiempo en que debes escuchar la palabra porque el Señor tiene que fortalecerte en este tiempo. En medio de complicaciones de la vida, en medio de complicaciones de enfermedades, situaciones diarias, situaciones varias que van tratando de minar nuestra buena salud o incluso nuestra fe. Pero tenemos que mirar a Cristo. Cristo, a pesar de las diversas situaciones que le había tocado vivir, de incredulidad, de que él se daba cuenta que la gente iba por los panes y los peces, de que él se daba cuenta que la gente iba por solo el milagro y que solo algunos decidían finalmente quedarse con él. Él sabe que tú estás en diversos problemas, que tienes situaciones que en este tiempo te están afectando, pero también el Señor quiere tocar hoy día tu corazón, decirte que hoy día es el tiempo en que puedes ser útil a Dios, a pesar de lo que estés pasando. Que no es el tiempo en que ya tienes que bajar los brazos y jubilarte o decidir solamente vivir de los recuerdos de cuán buen pasar tuviste en la fe en la iglesia de Dios. Hoy día es el tiempo en que tienes que dar el paso adelante y afirmar tu rostro, es decir, tomar determinaciones seguras, firmes, para ir en pos, ir en el camino de Dios. Ir en el camino de Dios es seguir a Cristo. El Señor dice que tomó una decisión clara, contundente, afirmó su rostro, un término hebreo para decir que Él tenía claro lo que iba a hacer, iba a ir a Jerusalén. El Señor se encontraba en la región arriba de Galilea y para poder pasar a Judea, a Jerusalén, tenía que pasar por Samaria. Samaria era un territorio que hace unos 700 años atrás había sido invadida por los asirios, el imperio asirio babilónico, quien había tomado a los judíos que vivían en Samaria y se los habían llevado cautivos. Y también a su vez habían venido asirios y habían colonizado ese territorio y se habían mezclado con los judíos que quedaron y habían hecho una vida común, de tal manera que los judíos incluso tomaron de los dioses de Asiria y tomaron algunas creencias equivocadas. Ahí en el monte Gerizim tenían también su propio altar de adoración. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana inmediatamente le recordó que ellos tenían un monte donde adoraban a Dios y que los judíos tenían otro monte ahí en Jerusalén. Jesús le dijo que la salvación venía de los judíos, que los judíos adoraban correctamente, que ellos no sabían lo que hacían. El Señor claramente le decía que desde allá, desde Jerusalén, allá tenían que poner los ojos, pero iba a venir un momento, un tiempo, en que la adoración iba a estar en cualquier sitio, en donde los verdaderos adoradores vendrían a adorar en espíritu y en verdad, no porque estuvieran en un monte o estuvieran en el otro. Los samaritanos eran celosos de eso. Les daba mucha rabia que los judíos no consideraran el monte Gerizim para poder adorar a Dios. Cuando Jesús envió mensajeros delante de él, cuando envió a Juan y Jacobo, que entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, para programar dónde se iban a quedar, dónde iban a ver el alojamiento, qué actividades iban a desarrollar. Cuando se dieron cuenta que el aspecto de aquellos era sencillamente ir de paso porque iban a Jerusalén a adorar al monte allá al monte Sión. Entonces, claro, no les gustó. Los samaritanos y los judíos no se veían mucho la suerte. Ellos en realidad se odiaban y los judíos despreciaban a los samaritanos porque era un pueblo judío mestizo con los asirios que llevaba ya 700 años de alejamiento desde que los asirios habían colonizado
aquel territorio, como les decía. Y dice que no le recibieron a Jesús y llegaron Jacobo y Juan con esa noticia al Señor. Y claro, le llegaron con la noticia y un poco, me imagino, enrabiados, con enojo, porque les habían rechazado. Y ellos proponen la brillante idea. Ellos habían tenido hace unos días atrás, unas semanas atrás, la autoridad y poder de Dios para sanar enfermedades y hacer milagros. Y ahora querían que el Señor les autorizara para que, igual como Elías hizo, y Elías hacía descender fuego del cielo y eran consumidos de 50 en 50 los que iban a Elías, porque Elías era profeta de Dios, era enviado de Dios. Pero el Señor tenía otro plan en este tiempo. Esa había sido otra época en que Elías era el gran vocero de Dios, el gran profeta, que era el representante de Dios en aquellos tiempos. 700 años antes de Cristo estamos hablando. Pero ahora habían cambiado las cosas. Ahora estaba el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, en medio de ellos. Y el plan no era venir a destruir a quien se opusiese. El plan no era que descendiera del fuego a quien cerrara la puerta. Fue una hermosa enseñanza para Juan y Jacobo, que fueron a una aldea y fueron rechazados. También nos hace meditar cuando nosotros vamos a diferentes personas y somos rechazados. Nos hace meditar que nosotros llevaremos el mensaje, seremos misioneros, siervos del Señor que llevamos un mensaje en el nombre de Cristo Jesús y seremos rechazados. Y hemos sido rechazados muchas veces y seguiremos siendo. Pero nosotros no debemos clamar a los cielos y decir que sean consumidos aquellos que nos rechazan, sino más bien tener el ministerio de la misericordia y de la compasión, el ministerio del amor. Este Juan, que más adelante en sus epístolas nos hablará del amor, el discípulo del amor, el apóstol del amor. Pero en aquel tiempo estaba en un proceso de crecimiento. Nosotros podemos cambiar, el Espíritu de Dios nos puede cambiar muchísimo. Tal vez éramos muy apartados de aquellos que aman. A lo mejor teníamos muy poca misericordia y paciencia. A lo mejor éramos personas un poco depresivas o que no teníamos mucha tolerancia al rechazo. Pero el Señor puede cambiarnos nuestras vidas, puede cambiar nuestra forma de relacionarnos con nuestro prójimo. El Espíritu de Dios hará ese cambio en nosotros. Hará que seamos realmente personas que nos llenemos de frutos del Espíritu de Dios. Vamos a aprender el amor a la forma de Dios, en donde vamos a aprender a dar sin esperar recibir nada a cambio, donde vamos a aprender a entregar una palabra para que alguien sea beneficiado y tal vez esa palabra va a ser escupida en nuestro rostro porque va a ser rechazada. Pero nosotros igual tenemos el llamamiento de pregonar el mensaje del amor y daremos fruto de gozo, andaremos felices por la vida a pesar de nuestros problemas, porque ya ahora sabemos que no pertenecemos a este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y aprenderemos la paz, tendremos paz para con los hombres, paz para con Dios. Aprenderemos que aquí en este mundo vivimos para un objetivo bien claro. Vinimos a este mundo y sabemos por qué vinimos. Y hemos encontrado el motivo y la razón de nuestro existir. Aprenderemos la paciencia. Aprenderemos a tener paciencia con quienes nos rechazan, con quienes, con quienes tal vez nos dicen cosas malas, a quienes nosotros en otro tiempo hubiésemos querido que descendiera fuego del cielo para que los consumieran. Aprenderemos a tener paciencia para aquellos que son más duros o son incluso controversiales hacia lo que nosotros decimos y hablan mal de nosotros y nos ofenden. Vamos a aprender la bondad, a ser bondadosos con aquellos que nos rechazan incluso.
Vamos a aprender una bondad que jamás imaginamos y vamos a seguir dando más frutos del Espíritu Santo. Aprender la benignidad. Aprender que podemos tener dominio propio, que podemos tener esa capacidad de sentir cosas extrañas en nosotros, pero tener esa capacidad de poder contenernos. El Espíritu de Dios nos va a dar eso. Dios va a desarrollar en nosotros muchas cualidades. Juan y Jacobo se encontraron con un gran rechazo. Tal era su odio, tal era su rabia por haber sido rechazados, porque su líder había sido rechazado en esa ciudad. Y ellos esperaban que se les autorizara que descendiera fuego del cielo para que consumiera aquella aldea de samaritanos. Y el Señor les habla, los reprende, dice la Escritura. Les habla duramente. Les dice bien claro. Le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Señor más tarde pondrá el Espíritu de Dios en cada uno de ellos y entenderán cuál es el mensaje, cuál es la labor que tendrán que realmente hacer. Ellos pensaban que todavía Jesús era el Cristo, pero el Cristo libertador, el Cristo que iba a venir a aplastar a los enemigos de Israel. Y ya querían empezar con esta misión mesiánica de destruir estos pueblos que eran algo así como enemigos de los judíos, o no muy amigos. Pero el Señor les va a mostrar que el espíritu que va a ser implantado en ellos va a ser el espíritu del amor, el espíritu de la reconciliación, del perdón, el espíritu de buscar el arrepentimiento de las personas para que vidas nuevas sean entradas en el reino de los cielos, para que las vidas sean transformadas y cambiadas. Porque el Señor no vino a destruir el mundo, el Señor vino a salvar el mundo. El Señor vino a buscar almas como la tuya y la mía, que estábamos perdidas. Vino a salvarnos. Y esa será la misión que más adelante Juan y Jacobo tendrán que emprender. Dice la Escritura que más adelante en el libro de los Hechos, que Juan y Jacobo, ellos aprendieron, ellos recibieron el Espíritu de Dios. Jacobo, unos años más tarde, fue el primero en ser sacrificado y dio su vida sirviendo a Dios. No de acuerdo a su propio entendimiento, sino de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios derramado en Pentecostés le guiaba. El apóstol Juan, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, acompañó a Pedro y fueron grandemente bendecidos en aquellas aldeas samaritanas. Y vinieron samaritanos al arrepentimiento, gloria al Señor. Vinieron samaritanos tal vez de los mismos que los rechazaron anteriormente. Y ellos pusieron sus manos sobre las cabezas, los cuerpos de aquellos hombres que lo rechazaron. Y fue derramado el Espíritu Santo de Dios sobre aquellos samaritanos. Oh, cuánto tiene el Señor sorpresa sobre nuestras vidas. Cuántas veces hemos llorado, hemos clamado por personas para que reciban a Dios. Y cuántos años hemos sido rechazados. Pero tal vez veremos, hermano. Veremos algunos de los que nos han rechazado durante años. Veremos y tal vez impondremos algún día las manos sobre aquellos. Sí, vendrán al arrepentimiento. Vendrán al arrepentimiento personas que nos rechazaron, que nos dieron con la puerta en la nariz. Vendrán aquellos por los cuales oramos tanto tiempo y parece que la oración se encontraba con muros. Dice la Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Juan fue testigo. Juan fue uno de los que puso las manos sobre samaritanos junto a Pedro. Y fueron grandemente bendecidos ellos mismos. Ellos que no querían tener mucha relación con aquellos pueblos mestizos, los de Samaria. Fueron grandemente bendecidos porque pudieron ser testigos cómo Dios amaba,
cómo Dios había venido a salvar las almas, cómo Dios perdonaba y había perdonado a aquellos que le rechazaron. Jesús, el rechazado, rechazado en Nazaret, rechazado en Samaria, rechazado por los fariseos, rechazado también por los mismos judíos que gritaron, crucifícanle, rechazado por cada uno de nosotros, cuando vivíamos como almas perdidas. Pero gracias al Señor, gracias a esa paciencia de Dios, gracias a ese Espíritu de Dios que ha sido derramado sobre nosotros, nosotros que le cerrábamos la puerta al Señor, nosotros que nos burlábamos del Señor cuando venían ciertos adultos o personas nos hablaban del Cristo. Y tal vez ni nos importaban las cosas que decían. Y hasta las encontrábamos ridículas y absurdas. Pero gloria al Señor, porque el Señor no nos consumió con fuego desde el cielo, sino nos tuvo amor y nos tuvo paciencia, y hoy día nos sigue teniendo misericordia por los errores que seguimos cometiendo a diario, por los pecados que seguimos cometiendo aún conociéndolo. Y el Señor no nos consume. El Señor es el Cristo del amor, el Cristo de la justicia, el Cristo de la santidad, el Cristo que nos va a guiar desde caminos desviados al correcto camino. El Señor te dice que ten paciencia. Cuando personas te cierren la puerta, cuando cierren la puerta a su corazón, parientes, amigos, familiares, desconocidos, porque llegará el tiempo, dice el Señor, en que algunos de los que te cerraron la puerta, les será también derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Tal vez vamos a vivir la experiencia, la doble experiencia de verlos reacios a recibir la palabra. Tal vez vamos a ser testigos de cuando la reciban. O tal vez no. Pero sigamos trabajando para el Señor, porque otros vendrán después que nosotros. Y tal vez ellos vendrán y pondrán las manos sobre los que nos rechazaron, y aquellos recibirán el poder de Dios y serán constituidos hijos del Altísimo. Cada día nos encontramos, hermano, con personas o con ciudades enteras, naciones, el mundo que rechaza a Jesús. Hoy día más que una aldea samaritana rechaza a Jesús. Hoy día naciones enteras prácticamente rechazan a Cristo. Pero el Señor todavía no ha derramado fuego del cielo, sino que quiere derramar su Espíritu Santo y nosotros somos los portadores, los que tenemos que aprender el rechazo, los que tenemos que aprender que cada vez que nos insulten por la causa de Cristo y seamos rechazados, estamos en el plan de Dios aún. Hasta que aquellos que nos rechazan se vayan de este mundo, nosotros tenemos que seguir teniendo esperanza, que algún día alguien les ponga las manos encima y reciban el Espíritu Santo de Dios. Tal cual Juan y Jacobo, llamados también hijos del trueno, ellos que querían truenos del cielo y fuego del cielo sobre la aldea samaritana. Juan, el apóstol del amor. Jacobo, el que primero fue sacrificado, el que bebió la copa amarga del sufrimiento, el primero en beberla de los apóstoles. El Señor nos dé la fuerza, hermano, cuando somos rechazados, cuando queremos que nuestra familia participe de los mismos beneficios de los cuales nosotros vibramos y sentimos un ardiente deseo de que participen, pero no quieren. El Señor nos fortalezca hoy día, nos haga seguir, nos haga tener paciencia y esperanza, tolerancia, tolerancia hacia aquellos que hoy día nos rechazan, que seamos capaces de amarle, de tolerarle, no por indiferencia, no una tolerancia por indiferencia, sino una tolerancia por amor y por esperanza. Que sigamos orando por aquellos que nos rechazan, que sigamos teniendo fe que algún día,
tarde o temprano, esperamos en Él, alguien ponga las manos sobre aquellos que nos han rechazado y vengan al arrepentimiento. Gracias, Padre, porque todos tenemos personas que amamos o personas que nos hemos encontrado de pronto por ahí, que se han burlado de ti, Señor, que han rechazado tu evangelio, que se han burlado de nosotros también. Pero clamamos a ti, Señor, por aquellos que aún no te conocen. Danos, Señor, la tolerancia, la paciencia, la esperanza y los frutos del Espíritu Santo, Señor, para seguir teniendo fe, seguir creyendo que tus tus tiempos se cumplirán. Así como se cumplió tu tiempo decisivo, así como se cumplió tu tiempo, el tiempo que esperabas para ir a Jerusalén al sacrificio, a la muerte, a la resurrección y a la ascensión, a ser recibido arriba, sabiendo lo que te esperaba, Señor. A pesar de que tú sabías, oh Dios, que ibas a ese tiempo de angustia, tú tomaste la determinación de dar el paso siguiente. Y ese paso fue inmediatamente con rechazo. Pero tú seguiste adelante, oh Dios. Danos con tu Espíritu Santo, Dios, esos mismos deseos, esas mismas fuerzas para seguir adelante a pesar de que sea nuestro tiempo y seamos rechazados. A pesar de que sea el tiempo en que prediquemos y nuestra predicación sea burlada, sea apedreada, sea totalmente rechazada y aparentemente olvidada. Ayúdanos, Señor, con nuestros parientes, nuestros amigos, que nos cierran la puerta, pero sabemos que te la están cerrando a ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a tener tolerancia. Gracias, Padre, por ese tiempo, por esa decisión que tomaste de ir a Jerusalén, al sufrimiento, hasta ser recibido arriba. Gracias por esa salvación tan grande. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.